El Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe es una iniciativa multisectorial donde se promueve la participación activa de la academia, el sector privado, la sociedad civil, la comunidad técnica, el gobierno y todas las partes que puedan estar interesadas en discutir sobre temas del ecosistema digital con el fin de definir acuerdos, políticas y recomendaciones para el desarrollo y la gobernanza de Internet en la región. Para esta 18ª edición de LAC-IGF, la comunidad ha seleccionado los siguientes temas para debatir en las sesiones: acceso universal y conectividad significativa, ciberseguridad, derechos humanos, diversidad e interculturalidad, gobernanza de inteligencia artificial y gobernanza de datos, gobernanza y cooperación digital, medio ambiente y sostenibilidad. Como se mencionó anteriormente, desde el año pasado contamos con un comité de selección de talleres encargado de definir la convocatoria de propuestas de sesiones para el foro y de seleccionar entre las propuestas presentadas las que conformarán la agenda, teniendo en cuenta factores como la diversidad de temas, países, géneros, sectores de los participantes e innovación. Este año, el comité de selección de talleres está compuesto por 12 personas que han demostrado un gran compromiso y una gran dedicación en esta ardua tarea. Así que muchas gracias a Melanie Aldunce de NIC Chile, Raquel Gato de NIC.br en Brasil, Carmen Díaz Novelo de la Universidad Autónoma de Yucatán en México, María Daniela de la Fuente, abogada independiente de Argentina, Germán López de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, la CCIT, Luis Mauricio Torres del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina en México, Vladimir Cortés de Digital Action en México, Pilar Sáenz de la Fundación Carisma en Colombia, Fiorella Ferrari Lavalle de Hiperderecho en Perú, Diana Marcela Triana del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Olga Cavalli de la Facultad de la Defensa Nacional de Argentina y Joana Obando Bonilla, diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Asimismo, queremos agradecer al comité de múltiples partes interesadas en LAC-IGF, que está conformado por 12 organizaciones de los diferentes sectores. Este año contamos con el apoyo de, desde el sector gobierno, Juan Pablo Vial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Tiago Grijo de Altoe y María Camila Rojas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Beatriz Rodríguez y Virginia Pardo de AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento de Uruguay, como representantes del sector privado, Raúl Echeverría y Fabiola Peña de la Asociación Latinoamericana de Internet, la ALAI, Pablo García de Castro de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, ACIET, Esteban Lescano y Basilio Rodríguez de la Federación Latinoamericana y el Caribe de Asociaciones y Cámaras de Proveedores de Internet, la CISP, en representación de la sociedad civil, Valeria Betancourt de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, la APC, Jamila Venturini y Juan Carlos Lara de Derechos Digitales y Cristian Robles de IPAN-DETEC. Y finalmente, como representantes de la comunidad técnica de Internet, Rodrigo de la Parra de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, la ICANN, Lía Solís del Grupo de Operadores de Red de América Latina y del Caribe, la ACNOC, y Rocío de la Fuente de la Asociación de TLD de América Latina y el Caribe, LAC-TLD. Antes de iniciar con las sesiones, quisiéramos compartir con ustedes algunos datos importantes. Durante todo el evento habrá cobertura audiovisual oficial a cargo del equipo acreditado. Les pedimos que antes de tomar fotografías o grabar a otras personas, pidan siempre, por favor, su consentimiento. Algunas credenciales, como podrán notar, cuentan con un sticker rojo que indica que esa persona prefiere no ser ni fotografiada ni grabada. Respetemos ese derecho y contribuyamos a que todas las personas se sientan cómodas participando. Durante el evento habrá una sala disponible para reuniones o para trabajo, tanto en el comedor de la universidad como en el aula T151 del primer piso del edificio Independencia. Tenemos disponibles estaciones permanentes del café
que son independientes de los coffee breaks, así que pueden visitarlas siempre que así lo deseen. Y además contamos con traducción en portugués, inglés y español en la sala 1, es decir, en este mismo auditorio. Muy bien. Para nuestra agenda del día de hoy, a continuación vamos a tener una sesión plenaria. Tras la pausa para el café, vamos a poder elegir una de las 3 salas disponibles. En cada sala se ofrecerá una charla rápida seguida de una sesión paralela. Después del receso para el almuerzo, vamos a repetir esa fórmula. Es decir, empezamos con una sesión plenaria en este mismo auditorio y tras la pausa para el café podremos elegir una de las 3 salas. En cada sala se ofrecerá una charla rápida seguida de una sesión paralela. Nuestra primera sesión del foro es la gobernanza de Internet, evolución, impacto y articulación global, regional y nacional. En este panel nos acompaña como moderadora María Camila Rojas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Te invitamos, María Camila, a subir al escenario. Ella es profesional en Relaciones Internacionales y magíster en Derecho Digital con trayectoria en la administración del dominio.co y la articulación de iniciativas de gobernanza de Internet desde el sector público. También nos acompaña como moderadora virtual Lilian Chamorro Rojas de la Secretaría del AQIJF Colnodo. Invitamos a pasar al escenario a Juan José Blanguino del Parlamento de Córdoba, a Chengetay Mazaño de la Secretaría de Naciones Unidas para el Foro de Gobernanza de Internet Global, Valeria Betancourt de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, Arnaldo de Santana Silva del Youth LAQIGF y Roberto Guido Zambrana Flores de la Fundación Internet Society. Una última cosa antes de comenzar con esta sesión. Al final de la misma tendremos un momento para realizar preguntas a las y los panelistas. A las personas que participan online les invitamos a ir escribiendo sus preguntas en los chats de YouTube y Zoom. Y esta sesión tendrá una duración aproximada de 90 minutos. Les pido un aplauso a todos que se han subido aquí. Muy buenos días. Ahora sí, nuestra moderadora tiene la palabra a partir de este momento. Buenos días a todos otra vez. Es un gusto poder presentar este panel. El primer panel que vamos a presentar, teniendo en cuenta toda la coyuntura de la que hemos venido hablando, está titulado, discúlpenme, qué pena que mi computador se descargó y estoy, ya un momento, disculpen. Acá. La gobernanza de Internet, evolución, impacto, articulación global, regional y nacional. Qué pena la demora. Mi nombre es María Camila Rojas, como ya les mencionaron. Yo soy asesora del Ministerio de las TIC y voy a acompañar la moderación del panel del día de hoy. Nuestro objetivo con esta conversación es claro. Simplemente es entender qué ha venido pasando a nivel de gobernanza de Internet estos últimos años, cómo nos hemos ido articulando, cuáles cosas se han cumplido, cuáles de repente han tenido y han representado algunos retos, y quisiéramos tener una conversación multisectorial en la cual podemos identificar todas estas coyunturas y todas estas disrupciones que han pasado alrededor de los diferentes sectores. Entonces vamos a iniciar con una pregunta de apertura, si les parece bien, en la cual van a tener 5 minutos cada uno para poder presentar sus partes. Pero antes de eso me gustaría que pudiéramos presentar a los participantes. Entonces, en primer lugar, démosle la bienvenida a Chengetay Mazaño, el head del Secretariado de Internet Governance Forum de Naciones Unidas, Valeria Betancourt, de Global Governance Advocacy Lead Manager de la Asociación Progressive Communications, APC, Roberto Guido Zambrana, que nos va a acompañar virtualmente, no sé si, bueno, hola Roberto, ¿cómo estás? Que es asesor senior en aprendizaje en línea de la Internet Society Foundation, Juan José Bagliano,
Blanguiano, perdón, parlamentario del Parlamento de Córdoba, y Arnaldo de Santana Silva, miembro del comité organizador de Youth La KGF. Entonces, por favor, un aplauso para nuestros panelistas. Bueno, para dar inicio a nuestro debate vamos a dar paso a una pregunta general que busca que podamos entender el balance de la gobernanza de Internet en estas últimas décadas. Entonces, tras 2 décadas del modelo multi-stakeholder en la gobernanza de Internet, ¿cuál consideran que es el hito o el highlight más crucial que define su estado actual? ¿Cuál es su desafío principal, vulnerabilidad que consideren que está pasando hoy en día? Si quieres podemos iniciar contigo, Valeria. Bueno, buenos días con todos, con todas. Siempre es un honor y un placer contribuir a estas conversaciones. Creo que uno de los hitos, o el que me gustaría destacar, es la aceptación generalizada del enfoque de múltiples partes interesadas o el enfoque multisectorial, tanto como para la gobernanza de Internet como para la gobernanza digital. Creo que esta aceptación generalizada se demuestra en las múltiples expresiones que destacan las virtudes de este enfoque que se han hecho en el marco de la revisión de los 20 años de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad en Información. Son múltiples, digamos, las expresiones a favor de este modelo que destacan cómo ha permitido avanzar en la configuración de la gobernanza de una manera más democrática, más transparente. Sin embargo, creo que existe una diferencia importantísima entre una aplicación básica de este modelo de partes interesadas y la participación significativa o cabal de los distintos actores. Y tal vez podemos hacer una analogía aquí con los debates sobre conectividad y lo que significa tener una conexión básica a algún tipo de conectividad, de infraestructura, y realmente tener algo que en el marco de las discusiones sobre gobernanza de Internet se conoce como la conectividad significativa, ¿no? Que no solamente implica tener algún tipo de conexión, sino realmente tener una conexión que sea asequible, de calidad, que esté acompañada de las capacidades necesarias para beneficiarse de estas tecnologías, de los dispositivos para poder optimizar el uso de estas tecnologías, etcétera. Entonces creo que aquí esta analogía nos permite destacar también cuál es al mismo tiempo la vulnerabilidad de este modelo, y la vulnerabilidad es que en la configuración actual del ecosistema de la gobernanza de Internet se puede caer en el riesgo de tomar un mero enfoque de marcar casillas, ¿no? Un enfoque tokenístico de las múltiples partes interesadas, dando tal vez una impresión de falsa legitimidad de estos procesos, sin considerar seriamente los distintos intereses de las partes interesadas, también los desbalances de poder que existen en los espacios, en los procesos, en todos los niveles, global, regional, nacional, etcétera, y sin un compromiso real de dar voz y participación activa a las comunidades, a los grupos que son afectados por el uso, por el desarrollo de la tecnología. Entonces creo que es importante destacar que si bien ha habido avance y una aceptación generalizada en la necesidad y en la importancia de este modelo, no como con contrapeso, sino más bien como un balance para los procesos intergubernamentales, es decir, asumiendo que tanto los procesos multilaterales como multisectoriales en conjunto dan forma a una gobernanza más democrática, es necesario avanzar mucho en la implementación práctica de este modelo para que podamos realmente tener una participación más cabal y real, que no sea simplemente marcar casillas. Lo dejaría ahí. Muchísimas gracias. Si quieren seguimos con Shengetai. Sería. Okay. Hello. Oh, yes, great. Hola, sí, bien, bueno, muchas gracias. Creo que la IGF como punto importante es que es un modelo de múltiples partes interesadas. Creo que todos podemos estar de acuerdo en eso.
en 2005 y cuando el jefe de Estado dijo que vamos a tener una gobernanza de Internet en este modelo de múltiples partes interesadas y en general los gobiernos no quieren entregar parte de ese poder que tienen, tanto a nivel internacional o en ningún lugar, a nivel local, a nivel internacional pasa lo mismo, pero dicen no lo podemos hacer solos, entonces bueno, necesitamos todo este enfoque múltiple para abordar los distintos temas y también necesitamos esta expertise en todos los grupos y lo que hemos visto, por supuesto desde mi punto de vista, en el sistema de Naciones Unidas, que hay muchos procesos y esos procesos han utilizado este modelo multisectorial y bueno, en algunos, bueno, a veces quizás decimos que tenemos múltiples partes interesadas y en realidad quizás no es tan múltiple el debate, pero quizás sí tenemos esta idea de multiplicidad de voces y de posiciones. Y bueno, de los resultados, ¿qué puedo decir? Estábamos hablando de las desventajas o desde mi posición creo realmente que desde IGF en cuanto a la gobernanza de Internet y este modelo múltiple ha sido muy exitoso. Hemos tenido miles de iniciativas. Tenemos ejemplos sólidos de cómo todo esto ha mejorado la vida de las personas. Tenemos IXP, y también tenemos otras cosas, otros ejemplos, pero ahora, en este momento en particular, sí, estamos teniendo algunos retrocesos quizás, porque la gobernanza está tratando de volver a ganar quizás. Bueno, quizás ha perdido un poquito de poder. Y estamos quizás pasando a un entorno multilateral. Pero creo realmente, voy a tener cuidado con mis palabras, que este modelo multisectorial puede ser un poquito, o quizás tiene mucho éxito a nivel multi, pero también cuando estamos analizando esto multi, tenemos que tener en cuenta que todas las partes interesadas también tienen que hablar entre ellas. Y si no les damos lugar para debatir en nuestro ecosistema, en el ecosistema de IGF, se van a ir a otro lugar. Entonces tenemos que ser inclusivos. Tenemos que ser inclusivos en todos los aspectos, en el nivel multi, pero también en este nivel de partes interesadas y de cada uno, de cada espacio. Y tenemos que brindarles un espacio para que puedan debatir. Tenemos que saber que ellos tienen que poder debatir. Entonces tenemos que tener un poquito de cada uno, un poco de este ejemplo multi, pero también necesitamos de este espacio para la reflexión y el debate, para poder entender un poquito más. Roles específicos, cantidad específica de personas que van a estar representando cada sesión o cada grupo específico de interés. Pero desde IUFLAC-GF nosotros como punteamos que en realidad esa multisectorialidad también necesita ser un poco más diverso, porque estamos como el futuro, pero aunque estemos como influenciando ese desarrollo, no necesariamente podemos y tenemos espacio para participar en algunos espacios que serían como muy interesantes, y esa diversidad pueda proponer algo diferente que promocione y permita que la Internet alcance un hito muy más largo de que venimos hoy. Un ejemplo es que en nuestro evento, que sigue como en este sentido, estamos haciendo como una semana de gobernanza aquí en Córdoba y pauteamos como muchísimas cuestiones vinculadas a los que tenemos de
hitos electorales y la participación de grupos sociales en situación de protección especial. Y eso es algo que no vemos tanto en la participación en los foros también. En Brasil, un ejemplo es que tenemos como grupos que están debatiendo para promover de una forma un poco más participativa un llamado al público y llamados públicos para promover la significatividad de Internet. Y eso creo que es algo muy bueno y como ya pongo como algo que veo que va a ser algo muy interesante para el futuro. Creo que eso muy breve y un gusto estar aquí. Muchas gracias. Continuamos. Muy bueno. Con una comisión que se especializa en los temas de tecnología, de innovación, de economía del conocimiento. Yo ayer lo contaba, nosotros el día de ayer y el día 3 y 4 de noviembre, realizamos el Parliamentary Track del Foro de Gobernanza de Internet, donde pudimos empezar a articular estos temas con los distintos niveles de parlamentarios, desde lo local, digamos, de los municipios, de las comunas, como así también provinciales, y el día 4, que fue el día de ayer, con parlamentarios nacionales, que bueno, aquí se encuentran también entre nosotros. Y en primer término, decirles que para nosotros, en los cuerpos legislativos, hablar de gobernanza de Internet, hablar de tecnologías emergentes o hablar de inteligencia artificial, hoy es casi una materia ausente. Es decir, los debates de los parlamentos principalmente se centran en la urgencia, en los debates del día a día. Y pocas veces los debates parlamentarios se dan en el marco de los temas trascendentales o de los temas del futuro, ¿no? Como es esta discusión que estamos teniendo hoy. Entonces, en primer término, yo celebro que podamos encontrarnos, que podamos empezar a vincularnos, porque desde la comisión que me toca presidir, uno de los desafíos es justamente construir comunidad. ¿Por qué? Porque para poder nosotros llevar adelante leyes, regulaciones o iniciativas que contemplen estas temáticas, es fundamental este modelo de trabajo multisectorial, de involucrar a toda la ciudadanía e involucrar a todos los actores, no solamente del ecosistema, sino también del territorio. Y eso es un poco el aporte que yo vengo a traer hoy día. Yo soy legislador provincial, pero además me referencio a un territorio en particular, que es el departamento Río Primero. Nosotros en la provincia de Córdoba tenemos un parlamento unicameral, es decir, no tenemos Cámara de Diputados y de Senadores, sino que es una sola Cámara en la que está integrada también por parlamentarios que son electos por sus territorios, en este caso por sus departamentos. Entonces la tarea de este parlamentario, de este legislador departamental, digamos, si se quiere decir de esta forma la referencia, tiene una fuerte vinculación con el territorio, un fuerte anclaje con el territorio, con los intendentes, con los jefes comunales, con las instituciones, y por ende uno de los mayores aportes que uno puede volcar a estos foros tiene que ver con la experiencia de saber qué está ocurriendo en los territorios, es decir, estos temas que son de agenda global, que son de agenda regional, que son de agenda nacional, tienen en definitiva un impacto en el día a día de los vecinos, de las vecinas, es decir, en la cotidianeidad. Entonces, ¿cómo nosotros de alguna manera podemos de abajo para arriba y también de arriba para abajo poder poner en agenda estos temas cuando sabemos muy bien, y más en el caso de nuestros países latinoamericanos, que la agenda pasa principalmente por las dificultades económicas, por la violencia, por las problemáticas propias de nuestras comunidades, ¿no? Ahora bien, en contrapartida, y como para ir redondeando esta primera intervención, yo propongo justamente que estos desafíos que implican la gobernanza de Internet, que implica la adopción de las tecnologías, la discusión de las nuevas tecnologías, de este presente que ya estábamos viviendo,
sean parte de estas discusiones los actores locales, los actores bien territoriales, que son en definitiva los que traducen o reciben estos inputs, estos insumos para poderlo irlo elevando hacia las distintas autoridades. Y por otro lado, aquí nos está acompañando diputado nacional por Uruguay, Rodrigo Goñi, que es también presidente de la Comisión de Futuro. Él decía la importancia y la necesidad de que estos debates se den en los cuerpos legislativos, porque somos en definitiva quienes vamos a votar las leyes que nos van a regir a todos, ¿no? Pero también la importancia y que muchas veces desde la sociedad civil, desde las instituciones, también generar este vínculo con los poderes legislativos, tanto como les digo, a nivel local, que en nuestro caso en Argentina, en Córdoba, son a través de los consejos deliberantes que todos los municipios poseen, que ese vínculo entre la ciudadanía, entre las instituciones, entre el sector privado, se vaya dando naturalmente. Pero para eso necesitamos tener espacios como estos, por eso yo lo celebro, por eso agradezco también a la Comisión de Tecnología, Innovación y Economía de Conocimiento que me acompañó en esta iniciativa de poder organizar el Parliamentary Track del Foro de Gobernanza de Internet de Argentina en la legislatura de Córdoba y que además se haya tomado a propuesta de nuestra comisión la posibilidad de hacer un día más, que fue ese día lunes que les decía, donde también fueron protagonistas justamente los actores locales. Entonces, escuchar esas voces y poder impulsar esta agenda también de abajo para arriba y que no sea solamente, como muchas veces nos ocurre, que las agendas vienen de arriba para abajo. Así que eso como un primer planteo y desafíos que tenemos por delante. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a darle paso a la intervención de Roberto Zambrana. Roberto, te escuchamos. Gracias, María Camila. Y un saludo a todos quienes están acá en el panel. Es un placer y un honor estar con ustedes. Bueno, quiero yo plantear más bien otra perspectiva respecto a lo que significa este hito. Primero que comparto y me suscribo a lo que decía como gran resultado Valeria hace un momento en relación a lo importante que ha sido el modelo de múltiples partes interesadas y cuánto lo hemos adoptado en diferentes lugares, regiones y países. Pero como hito yo creo que, y que refleja además este momento que estamos viviendo a lo largo de estos meses ya, es esta reflexión que nos lleva al cuestionamiento, ¿no? Un cuestionamiento no necesariamente de alguna parte interesada en particular o de la sociedad o la propia Asamblea de Miembros de las Naciones Unidas, sino un autocuestionamiento sincero. Un cuestionamiento que deberíamos llevar adelante reflexionando sobre cuán efectivos hemos sido en relación al cumplimiento de los diferentes puntos que establecen el mandato de este espacio de diálogo planteado ya hace 20 años. Creo que además este mandato se había planteado en un escenario muy diferente al que tenemos hoy en relación a las posibilidades de, por una parte, acceder a este servicio, que era lo que se discutía como centro, que es Internet, que tantos años después ahora, tú bien lo decías, incluso pretende hasta cambiar de nombre, no hablar solamente de Internet, sino de lo que significa la transformación digital en general en nuestras vidas. Y era un momento, además, en que probablemente menos del 20% de la población estaba conectada a Internet, cuando hoy más del 60%, cerca del 70% ya está conectada. Son definitivamente momentos diferentes y quizás en relación a eso es importante también contextualizar, una vez más digo, cuán efectivos hemos sido en el cumplimiento de estas metas, planteadas dentro de obviamente dentro de los puntos del mandato. En el contexto regional, creo que hemos tenido la oportunidad de hacer esta reflexión colectiva algunos años atrás, justamente, y esto es coincidente con haber realizado el último año de forma presencial, el año 2019, justamente en Bolivia, cuando tuve la oportunidad también de participar y apoyar el proceso de la organización. Fue el último año, pero fue también donde se presentaron los resultados de un trabajo que lo hizo un colega nuestro, a quien conocemos todos, Raúl, por encargo de las entidades que llevaban adelante nuestro proceso regional de diálogo, el LAC-IGF, y que planteó sin duda muchas de las vulnerabilidades
sobre las cuales en algún caso pueden ser coincidentes a las que podemos identificar ahora en el contexto global, pero que a la vez nos permitieron plantear de manera colectiva cuáles deberían ser los caminos nuevos que debería encarar, cómo debería evolucionar nuestro diálogo regional. Y creo que eso ha sido sustancial y producto de ese trabajo y de este esfuerzo colectivo y de todos los actores involucrados es que hemos podido, después de superar la época de pandemia, hemos podido retomar estos espacios ya no solamente presenciales, sino vigorosamente virtuales, ¿no? Con una participación vigorosa, quiero decir, de la comunidad amplia, y creo que esto se va consolidando hacia adelante. Pero también es bueno analizar el contexto local y cómo planteamos los hitos respecto a la gobernanza que llevan adelante nuestras iniciativas que llamamos nacionales y regionales, o bien específicamente nuestros foros de gobernanza de Internet nacionales, ¿no? Asimismo, aquellos otros específicamente organizados por grupos como es el de los jóvenes. Y creo que ahí los hitos se miden quizás de otra manera, ¿no? Creo que es fundamental y ha sido fundamental, y lo mencionaba Chen Getay en su intervención, la ampliación importante del número de iniciativas, del número de países que han ido adoptando no solamente el modelo de múltiples partes interesadas y los principios, sino además se ha interpretado muy bien la necesidad de establecer estos diálogos de manera local, en temáticas que, por supuesto, en primera instancia son de interés local. Esto nos ha siempre llevado a contrastar un poco la configuración temática de cada uno de estos espacios, entendiendo y viendo que hay temas muy específicos locales, pero también se identifican temas comunes. Y algo que sin duda también ha sido y constituye hoy todavía una debilidad es la ausencia en algunos casos todavía existente de uno de los sectores importantes, no digo que sea el más importante, pero uno de los sectores clave a la hora de llevar adelante la política pública, que además es parte de los mandatos, como mencionaba antes. No me refiero al sector de gobierno. Hemos coincidido en las charlas que hemos tenido entre colegas que van organizando, van participando en la organización de este espacio a nivel local, y creemos que esa es una de definitivamente de las debilidades que se tiene, que creemos también, a partir de otras experiencias o de algunas que se han comentado, que es algo que puede resolverse y que puede ir avanzando hacia adelante para mejorar esta participación. Porque si recorremos otra vez al punto inicial, cuando ayer en el año 2005, en este segundo momento, donde se definió la creación de este espacio y donde yo mencionaba existía otro entorno con otras necesidades, quienes discutíamos y estábamos, en ese momento tuve la oportunidad de participar también en la segunda fase del año 2005 allá en Túnez, éramos personas que sí proveníamos de los sectores que de todas formas en muchos casos carecían de Internet. Hoy eso ha cambiado absolutamente. Quienes estamos en estos espacios, no solo mayoritariamente, probablemente diría únicamente, seguimos siendo las mismas personas, solamente que ahora todos nosotros estamos en el lugar de los privilegiados, es decir, aquellos que normalmente no tienen problema de acceso a Internet, que es una de las debilidades que todavía tenemos como humanidad y sobre todo en nuestra región, es una asignatura todavía pendiente. Entonces, esta última parte de mi comentario lleva a esa reflexión, es decir, tenemos por eso que hacer este autocuestionamiento en relación a cuán efectivo hemos sido y también en el contexto local hacerlo, porque nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en esta aspiración inclusiva todavía tenemos trabajo por hacer. Es muy difícil encontrar en nuestros espacios de diálogo a nivel nacional una amplia participación de sectores vulnerables, de poblaciones indígenas, de otros grupos minoritarios, de personas con discapacidad, y sin duda hoy son esas las personas que en algún momento nosotros fuimos, 20 años atrás, quienes veíamos que era necesario tener un espacio donde participáramos ampliamente. Entonces creo que hasta acá quiero dejar esta primera parte de la reflexión respecto a estos hitos y a estas vulnerabilidades. Muchísimas gracias, Roberto. Como siempre, un gusto escucharte y escucharlos a todos.
Es un gran panorama el que nos presentan cada uno de ustedes para darle apertura a esta conversación, ¿no? Porque por un lado estamos revisando y viendo cómo las disrupciones tecnológicas cada vez se van metiendo más en el ecosistema y cada vez, digamos que van generando que los highlights que veíamos que pasaron hace 20 años en estos momentos, digamos que cobren una importancia por otros temas, el tema de la inclusión, por ejemplo. Entonces ya vemos que la inclusión es mucho más relevante y cada vez va mutando a más poblaciones, que la conversación también es importante y la calidad de la conversación y cómo se lleva la conversación también es importante, que por supuesto el rol de gobierno tiene que estar en este tipo de conversaciones. Entonces, estamos en un panorama en el cual tenemos una lista de bastantes necesidades, de muchas cosas que se han logrado, pero también de muchos retos que van a seguir presentándose. ¿Por qué? Porque el crecimiento tecnológico y las disrupciones tecnológicas van a seguir pasando. Y como lo comentábamos en otros escenarios, pasan cada vez más rápido de lo que esperamos y pasan cada vez más sorpresivamente de lo que quisiéramos creer. Entonces, para el ejercicio de este panel lo vamos a dividir en dos. Primero vamos a hablar de las disrupciones tecnológicas y de cómo esto de alguna u otra forma genera el crecimiento, la llegada de nuevos actores y cómo esto afecta el ecosistema o cómo lo beneficia también. Y después vamos a hablar un poco de la arquitectura global. Entonces, para darle paso a este segmento, vamos a tener dos preguntas, las cuales les pido un poco de brevedad con las intervenciones, porque van a ser de 3 minutos cada pregunta. Y la primera pregunta del bloque de disrupción tecnológica y nuevos actores es la siguiente. La inteligencia artificial, el Internet de las cosas y el metaverso son disrupciones que van más allá del núcleo del Internet. ¿Cómo han cambiado la lista de temas urgentes en la agenda de gobernanza? ¿Qué nuevos actores deben participar hoy en la discusión que antes no lo hacían y cómo los integramos eficazmente? Valeria. Bueno, muchas gracias María Camila. Por supuesto que la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el metaverso van más allá del núcleo de Internet, pero cabe preguntarse si no es eso también cierto en el caso del gobierno electrónico, de los residuos electrónicos, de la violencia de género facilitada por la tecnología, las noticias falsas, incluso el cibercrimen. Ese es el mismo caso para eso también. Yo creo que el reto para quienes nos dedicamos a la gobernanza de Internet y a la gobernanza digital es no caer en la trampa de reiniciar nuestra agenda de gobernanza cada vez que hay alguna innovación o alguna disrupción en el entorno digital. Tenemos que, yo creo, construir una base sólida de principios para la gobernanza y procesos sólidos que sean inclusivos, transparentes, democráticos, orientados a generar los entornos habilitadores para el reforzamiento del ejercicio de los derechos humanos, por ejemplo, favorables al desarrollo, por ejemplo. Entonces creo que el reto, más que reiniciar y hacer un revamping de la agenda cada vez que surge alguna innovación, es trabajar en marcos sólidos de principios y en procesos que sean realmente democráticos. Y aquí quiero mencionar los lineamientos de Sao Paulo, de Net Mundial +10, que creo que dan una pauta bastante importante para avanzar en esta materia. Respecto de tu pregunta sobre qué nuevos actores deberían participar, por supuesto, los actores involucrados en dar forma a estas innovaciones, que tienen, yo diría, la responsabilidad. No solamente es necesario su involucramiento, sino que tienen la responsabilidad de abordar tanto las oportunidades que presentan estas innovaciones como los desafíos y los riesgos que presentan, por ejemplo, en materia de derechos humanos, el impacto que tienen en la vida de las personas. Entonces creo que es importantísimo el involucramiento de quienes dan forma a estas innovaciones para dar cuenta de cuánto contribuyen a reforzar el carácter de interés público que deben tener estas innovaciones. Y por otro lado, no se puede no involucrar de manera cada vez más significativa a quienes están afectados o impactados por el uso de estas tecnologías. Algo que quisiera mencionar brevemente es que creo que hay una brecha enorme entre la manera
cómo creció orgánicamente Internet y dónde nos encontramos ahora con estas disrupciones o innovaciones como las de la inteligencia artificial. Yo creo que es importante darse cuenta que posiblemente estamos en un punto en el que hemos perdido o estamos a punto de perder la Internet abierta e interoperable, por no mirar hacia atrás, por no mirar a la historia y por cometer los mismos errores que hemos cometido antes, por caer o tal vez convencernos de la falsa narrativa de que la innovación no puede desarrollarse de mano de la regulación. Yo creo que eso es muy importante. Creo que estamos asistiendo a un modelo que nos lleva a la consolidación de una dependencia tecnológica basada en capitalismo de vigilancia, en la lógica de negocios de las grandes corporaciones, cuando en América Latina hay la posibilidad de, con el mediano, pequeño sector privado, con los múltiples grupos que abogan por una apertura real, de pensar en cuáles son estas otras maneras de llevar a cabo una agenda propia de inteligencia artificial sin caer el riesgo de favorecer a los modelos de monopolio que estamos alimentando, no solamente con la narrativa, sino también con la adopción acelerada de estrategias en todos los países para meternos en esta carrera sobre la inteligencia artificial. Entonces mi llamado sería no repetir los mismos errores que ya hemos cometido y pensar que para que haya una real innovación y un real beneficio es necesaria la regulación. Thank you very much. I'll be also quick. I agree with everything that Valeria has said, and estoy de acuerdo con todo lo que dijo y no estoy tan seguro de que la IA y la Internet de las cosas sean tan nuevas que necesiten que repensemos todo como lo hacemos. Entonces, los temas que estamos enfrentando con la IA y el Internet de las cosas son básicamente las mismas. Tenemos que asegurarnos de que la seguridad de los usuarios, de la gente, sea lo que nos importa. Tenemos que hacer esto en la tecnología, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. Por ejemplo, tenemos que enseñarle no solo a las niñas, a las infancias, sino a los adultos de cómo utilizar estas tecnologías. Tenemos que asegurarnos de que tengan higiene digital y que cuando interactúen con la IA y con esas informaciones, ahora que es parte del sistema de la IA, que era lo mismo también, como cuando surgieron las redes sociales y con el tema de postear en redes sociales. O sea, está ahí, ahora es parte del Internet. Entonces, básicamente es similar. O sea, lo único que tenemos que hacer es asegurarnos primero de que redoblemos nuestros esfuerzos en estas áreas claves y asegurarnos de que no haya una nueva brecha digital que vaya creciendo. Pero, o sea, esta implementación no debería ser una carrera para llegar primero, sino asegurarnos de que cuando implementemos todo esto sea seguro para todos. Y voy a parar acá porque creo que es evidente lo que estoy diciendo. Estoy completamente de acuerdo con lo que Valeria dijo y creo que va a ser en ese mismo sentido. Creo que sí, tuvimos como unos cambios, especialmente en la forma que la temática se había presentado, porque antes tenía como una formulación y una estructura muy técnica, y a partir de esa técnica, quien no está necesariamente involucrado no participa. Veo que hoy tenemos como una idea y un intento de hacer con que esa lenguaje técnica sea un poco más accesible, y por eso como proponiendo que otros grupos que no necesariamente participaban antes puedan como acceder, saber qué es y proponer eso. Para la segunda pregunta, que sería como ¿quiénes deberían estar y no están? Traduciendo para mi cabeza directamente, creo que en ese primer momento necesitamos saber quién no necesariamente puede participar, porque tenemos eso de lo técnico. Muchísimo se puede desarrollar en ese contexto de brindar un poco más de educación, en ese contexto de presentar los términos con anticipación, pero hay grupos sociales que no saben qué es eso que se está debatiendo. Recién yo, por ejemplo, estaba hablando con mi abuela
Mi abuela no usa móvil, ni tampoco tiene como acceso a redes. Lo máximo sería un teléfono que Vinta ha dicho hace poco. Y desde su casa han como cortado toda forma de comunicación, porque hoy si no tiene como internet vinculado a su teléfono en Brasil, no te puede tener. Y ella estaba como, pero ¿por qué? Yo no tengo computadora, no tengo móvil, no quiero tenerlo, ¿por qué tengo de hacerlo? Eso queda como una obligación. Y como creo que en realidad necesitamos primero saber quién quiere. Segundo, proponer que esa persona comprenda qué es, para desde ahí como proponer que sepan cuál es lo hito, qué necesitan de eso y por qué es necesario saber antes de decir que sí o que no. Entonces, eso creo que va en ese contexto de complementar, porque estoy enteramente de acuerdo también. Primero, decir que voy coincidiendo absolutamente con todas las visiones. Tomo un poco lo que decía recién Valeria, que estamos ante un enorme desafío de ver cómo imprimirle a toda esta discusión nuestro valor local, nuestra cultura local, la regionalización. Por eso que podamos aprovechar estos espacios, generar más espacios de estas características donde podamos conversar como región, como Latinoamérica, donde lo decimos todo el tiempo, pero es necesario reforzarlo. Compartimos aspectos culturales, compartimos idiosincrasia, compartimos prácticamente en toda la región un lenguaje común, a excepción de Brasil y algunas excepciones, como el caso de Haití, por ejemplo, pero que no nos distancian como ocurre en otras latitudes, en otros continentes. Por lo tanto, algo que debería ser un potencial que tenemos. Debemos aprovecharlo y es algo que ayer lo discutíamos, que no termina de ser aprovechado como quizás ocurre en otras regiones o en otros continentes. Creo que ahí debemos fortalecer, más allá de los cambios políticos que se van dando, las alineaciones políticas, porque ocurre en América Latina que nunca van a estar alineados los procesos políticos, es decir, cuando Brasil inicia un proceso político, en Argentina estamos teniendo otro y viceversa. Entonces, esta discusión tiene que trascender a los posicionamientos políticos, porque necesitamos justamente poder tener lineamientos comunes. Somos vistos desde un punto de vista de mercado, necesitamos estar todos juntos para generar un mercado potente. Cada uno de nuestros países individualmente, salvo quizás el caso de Brasil, no tenemos la potencia para poder impulsar estos ecosistemas. Y por otro lado, bueno, siempre me gusta decirlo en estos espacios, dar lo mejor que tenemos en nuestro metro cuadrado. ¿Qué quiero decir con esto? Si cada uno de nosotros está en un lugar seguramente de relevancia y tiene la posibilidad, por medio de sus acciones, de traccionar y movilizar estas agendas, ¿no? Por ejemplo, hoy aquí me está acompañando también Brenda Austin, que es legisladora provincial, que es parte de la Comisión de Tecnología, y estos temas son transversales a todas las áreas de la vida. Entonces, cuando uno empieza a mover la pelota, cuando uno empieza a mover la rueda y empieza a vincular con el resto de los actores de la sociedad civil, la misma sociedad civil empieza a pedir estos espacios. Nos pasó el lunes y el martes que ya tenemos pedidos por parte ya de sectores específicos para poder tener estos espacios de debate asociados a su propia temática. Es decir, en educación, en producción, en aspectos del poder judicial, del trabajo. O sea, esto ya, al mover esta rueda, empieza a generar que esos stakeholders, que esas partes interesadas, quieran generar esos debates en sus propios sectores. Entonces, la importancia, y en esto también, no lo dije antes, celebro que Córdoba sea además sede de estas discusiones. Tenemos dentro de lo que es la Argentina un ecosistema sumamente maduro, sumamente potente, y que creo que rápidamente esta agenda puede ser adoptada por cada una de esas partes interesadas y que esto sea el puntapié para que podamos llevar adelante
bueno, las iniciativas y desde el poder legislativo las leyes, las regulaciones que sean necesarias, pero para potenciar justamente la innovación y para poder, digamos, poner los límites que sean necesarios para que el uso de la tecnología sea ética, sea productiva y sea un bien para la comunidad y para la sociedad. Ya, como que ya. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos adelante con Roberto. Roberto. Gracias, María Camila. Sí, bueno, en este punto me quiero sumar un poco a las palabras de quien me antecedió, me parece que es Juan José, si no tomo bien el nombre. Pero evidentemente algo que tenemos que, cuando hablamos de quién más debería participar primero, creo que en los espacios locales, en los regionales, incluso en el global, creo que hemos tratado en general de que estén todas las partes interesadas y dentro de cada uno de estos sectores, pues los diferentes actores en temas de tecnologías emergentes, seguramente científicos, académicos, etcétera. Y probablemente tendrán que estar más en relación a los temas que efectivamente los convoquen. No solamente en la parte técnica, sino también en otros aspectos, ¿no? Me refiero a aspectos más transversales, más estratégicos, pero no creo que este sea el problema de quienes más deban participar, que no estuvieran eventualmente presentes, sino cuán efectivos vayamos a ser con las decisiones que puedan, no decisiones, los insumos que se puedan generar para la toma de decisiones en los niveles que corresponden. Eso creo que es algo importante sobre lo que deberíamos reflexionar y tocaba el tema del anterior panelista en relación a lo importante que es lograr esta articulación regional. Yo sé que es muy difícil, se han hecho esfuerzos incluso en los niveles subregionales como el Mercosur o como la Comunidad Andina de Naciones, logrando seguramente algunos avances, pero sin ser absolutamente efectivos como lo son en otras realidades, ¿no? Varias veces lo comento, pero creo que es envidiable la manera en que logran armonizar aspectos normativos en el contexto europeo, cuán efectivos son y cuánta fuerza finalmente logran tener a la hora de dialogar con lo que podrían llamarse a pares de los demás sectores que, como sabemos, tienen en muchos aspectos mucha influencia. En tanto no tengamos ese nivel de articulación regional en Latinoamérica, porque bien lo decía, nos queremos mucho, hablamos el mismo idioma, casi todos, y quienes no lo hablan igual nos entendemos, pero lamentablemente en estos aspectos de agendas comunes es muy difícil lograr esto. Creo que ha sido un gran avance el que se promueva desde el IGF Global y que se está traduciendo además ya en los últimos años de forma recurrente la participación de parlamentarios en un track específico. Creo que debería sumarse también o debería hacerse el esfuerzo para involucrar a los niveles ejecutivos del sector de gobierno en los países, no solamente los parlamentarios, porque sabemos que tienen dinámicas diferentes y ambas son muy importantes. Creo que ese es otro actor que quizás sí dentro del sector gobierno valdría la pena que se sume, reitero, para que estos procesos regionales puedan ser mucho más efectivos en muchos de los temas que son de interés para todos. Me quedo hasta acá. Gracias, María Camila. Gracias, Roberto. Es muy interesante la forma en la que cada uno de ustedes ha puesto, digamos que, o ha expuesto de alguna u otra forma la necesidad de nuevos actores, pero además de esto, como también un poco dejarnos el panorama que la inteligencia artificial, como las otras tecnologías, digamos que hacen parte de la agenda, pero no vienen, como tú muy bien lo decías, Valeria, a reemplazar toda una agenda y hacer un cambio completo de contexto, ¿no? Siempre hay un montón y muchas, digamos que disrupciones tecnológicas que van a seguir permeando la agenda de gobernanza de Internet y van a seguir llegando actores nuevos. Y también me gustó mucho lo que decía Arnaldo sobre, bueno, y quienes quieren o quienes no quieren participar, porque al final nunca llegamos a la conversación de
qué está pasando en un contexto tan pequeño, sino siempre estamos, digamos, de alguna otra forma mirando las vulnerabilidades desde lo global, atendiendo un poco problemas globales con algunas, digamos que, conocimientos locales y intentando sacar de alguna otra forma una agenda muy estructurada con todas las preocupaciones, ¿no? Sin de pronto detenernos a pensar qué necesitamos y qué podemos dejar de un lado. Entonces, de esta parte de la primera parte de este bloque, de alguna otra forma llama la atención que todos tengan un acuerdo, un consenso sobre de alguna otra forma cómo se debe llevar la agenda y qué actores deben venir. Pero también es muy curioso, digamos que para darle paso a la siguiente parte o al siguiente subbloque, vamos a hablar un poco de seguridad y de confianza. Porque claro, siempre está el tema de quiénes pueden participar y cómo está la conversación y qué está llegando. Pero de alguna otra forma, ¿cómo hacemos engagement para que esto funcione y para que la discusión se mantenga? Y por esta razón quisiera hacerles la siguiente pregunta relativa a todos los temas relacionados con las amenazas de seguridad en la red. ¿Cómo afectan las amenazas en la red a la esencia de Internet? ¿Cómo deben responder los procesos de gobernanza a nivel de política pública y cooperación técnica para proteger los derechos digitales y la confianza en línea? Si quieren, esta vez para hacer un cambio, iniciamos con Roberto y nos devolvemos. Bien, gracias María Camila. Bueno, yo quiero volver un poco al enfoque que le había dado en la primera parte de este segmento. Y realmente parte de una vivencia, como les decía, yo tuve la oportunidad de arrancar como varios de ustedes que han arrancado en diferentes momentos, en mi caso 20 años atrás en esa participación, no con la misma continuidad que otros colegas, pero sí por lo suficiente para darme cuenta de lo importante que era esta temática en ese momento. Pero hoy me he replanteado mucho porque por parte del trabajo que estoy llevando adelante en el área de capacitación en la fundación de ISOC, he tenido la oportunidad de visitar, por ejemplo, recientemente una comunidad Rhino, se llama Rhino Camp en Uganda, de 500,000 personas, viviendo en realidad con otras tantas, no son refugiados ellos, escapando de las guerras que hay en la región. Es nada más una representación de lo que también tenemos en otros de nuestros países, no solo en África, sino en general en el sur global, obviamente aquí en Latinoamérica, en relación a las realidades que tiene la gente y que son absolutamente diferentes, ¿no? Cuando hablamos de las amenazas, justamente es complicado discutir o dialogar, dialogar con ellos de alguno de estos temas tan avanzados cuando en realidad ellos se están preocupando, por ejemplo, los niños en si van a ir o no al colegio o si los papás los van a poner más bien a ayudar en la casa en tareas, ¿no? O si van a tener el suficiente dinero para comprar el pan del día de mañana. Son problemáticas duras realmente, pero todos sabemos que los esfuerzos que se hacen para no ampliar esta brecha efectivamente nunca van a ser suficientes y hay que seguir haciéndolos. Pero eso también nos lleva a la reflexión de que si en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades tenemos mayoritariamente estos grupos afectados, primero por la falta de acceso y a continuación cuando lo tienen por estas amenazas que planteas en la pregunta, Camila, entonces es muy, muy importante lograr esta participación. Pero no es tan simple como decir sí, habilitamos los espacios, los llamamos y los traemos. No, tenemos también que lograr, así como hemos buscado ese enfoque del acceso universal o el acceso significativo a Internet, también necesitamos buscar una participación significativa. Y no lo vamos a lograr cuando los niveles de escolaridad, por ejemplo, son tan bajos en estas comunidades. Es decir, hay que hacer un trabajo fuerte y paralelo, quizás hay que salir en muchos casos de nuestras zonas de confort e ir a los lugares donde realmente se necesita transformar estas realidades y apoyar desde las diferentes perspectivas y con las diferentes acciones en acceso, pero también en sensibilización sobre los temas negativos que puede traer Internet junto con estas amenazas para poder ayudar a mitigarlas en principio y ojalá paulatinamente después resolverlas, pero sobre todo para proteger a quienes seguramente van a ser primeros usuarios en esta intención de ir abarcando cada vez más a la gente que tiene que estar conectada.
Hasta ahí con esta reflexión, Camila. Gracias, Roberto. Juan José. Pensaba en la consigna, y cuando se habla de confianza, cuando se habla de seguridad, te lleva a pensar a vínculos humanos o las vinculaciones o la importancia del vínculo, ¿no?, para poder generar esta confianza. Entonces, como propuesta también, esto que vengo contando del rol que en particular, el rol político que yo tengo, la articulación que uno va teniendo con gobiernos locales, con líderes locales, es que comparto un poco también mi experiencia personal. Mi esposa, que está presente, Romana Lemos, ella es jefa comunal de una pequeña localidad de Córdoba que se llama Diego de Rojas. Diego de Rojas es una comunidad de unos 600 habitantes, digamos, en una zona, no vamos a decir rural, pero sí alejado de los grandes centros, como es el caso de la ciudad de Córdoba, y ahí uno puede percibir la importancia que tienen los líderes locales de sus comunidades, es decir, en este caso los intendentes o los referentes institucionales, porque para la comunidad son justamente sus referentes. Es a donde van a tocar la puerta cuando hay un problema, cuando hay un proyecto, cuando hay una necesidad puntual. Y estos líderes necesitan herramientas de liderazgo. O sea, muchas veces los liderazgos son naturales o se dan por diversas razones, por cuestiones de contexto, por cuestiones que se dan naturalmente. Ahora bien, uno percibe que ahí hay no hay una uniformidad en cuanto a las capacidades de esos líderes. Entonces, cuando uno observa el crecimiento de esas comunidades, cuando uno las analiza individualmente, se da cuenta por qué a veces algunas comunidades avanzan a un ritmo mucho más rápido y otras van a un ritmo mucho más lento. Y tiene que ver mucho con las capacidades de esos líderes, de vinculación con su comunidad, de poder traccionar estos temas en su comunidad, de poder ser, como decimos acá, ser inquietos en cuanto a las temáticas, de tener esa escucha activa y permanente con su comunidad para saber a dónde ir a tocar esas puertas que hacen falta para que esas soluciones o esas respuestas lleguen a su comunidad. Entonces, volviendo a lo que decía al principio, la seguridad y la confianza se trata principalmente de esos vínculos humanos, y en los territorios o cuando vamos a esos niveles donde el liderazgo está cara a cara con el vecino, con la gente, es donde el aporte sería cómo podemos también fortalecer a esos líderes, a todos. Seguramente todos aquí presentes lideran algún proceso, lideran alguna institución, lideran algún espacio. Entonces, siempre uno apela a que estas cuestiones tienen que ser de índole personal, es decir, no tiene por qué venir alguien a pecharnos para que como líderes nos formemos, como líderes nos capacitemos. Ahora bien, si hay espacios de formación de líderes, es importante que esas herramientas lleguen y que sean tomadas para que, en definitiva, mejore la calidad institucional, mejore la calidad de vida, y que, como lo decía al principio, estas temáticas que en una primera instancia se ven muy lejanas, cuando uno los lleva al territorio, estamos hablando de esto, estamos hablando de conectividad, estamos hablando de poblaciones vulnerables que necesitan una capacitación, por ejemplo, para que no sufran una estafa, porque no entienden, porque si los llaman a alguien por teléfono, como decía acá Arnaldo, los adultos mayores no tienen estas capacidades. Bueno, yo creo ahí que los vínculos locales, los referentes locales, barriales, son una herramienta fundamental para que estas vulnerabilidades o estas amenazas vayan cada vez cayendo más, de la mano también de la formación, de la capacitación y del contacto permanente con el ciudadano. Muchas gracias, Arnaldo. Yo creo que voy a seguir un poco también en esa línea, pero comprendiendo que, haciendo como un poco un link con lo que he dicho antes acerca de la pregunta,
hay necesidades que tengamos como medios de establecer como formas de lidar con las cuestiones, y creo que la regulación viene en ese sentido, como cómo podemos saber si algo es real o no, especialmente en era de IA generativa de video con voz. Entonces, lo que habías dicho tú me recordó de un episodio muy reciente en una comunidad indígena en mi región, que es noreste de Brasil, que crearon como videos acerca de su liderazgo, diciendo que las personas necesitaban hacer una cosa muy específica, que era como un golpe. Y todas las personas empezaron a hacerlo, pero era un video falso, no era verdadero. Entonces necesitamos establecer como que cuáles serían los patrones, cómo identificar o cómo rastrear o tener algún siglo para que las personas sepan qué es real y qué no es real. Porque vivimos como en un hito de cambio y el cambio va en ese sentido de tenernos como una realidad, pero que se puede como modificar muy rápidamente y la persona no tener como cuenta de cómo eso va a cambiar, qué pasó para cambiar y si es realmente real, ¿sabes? Dejo de eso como un poco más filosófico. Okay. Muchas gracias, Arnaldo. Chengetay. Thank you very much. Muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo. Necesitamos líderes también, pero creo que esencialmente necesitamos que todo el mundo que esté afectado, involucrado y que puede ser afectado por todo esto se involucre en la discusión. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cómo pueden contrarrestar esos miedos? Y deberíamos co-crear un ambiente seguro, que no puede ser solo desde, en el territorio de abajo. Todo el mundo, incluso tipo los adultos mayores, por ejemplo, mi abuela. Bueno, pero mi abuela sabe que no quiere que le roben la información. Ella sabe, quiere estar segura cuando le habla a sus nietos y nietas, ¿sabes? O sea, entonces creo que eso es una de las cosas más importantes. Thank you. Valeria. Bueno, en los inicios de la gobernanza de Internet nos preocupaba mucho el tema de la oportunidad, es decir, el potencial positivo que veíamos en una Internet interconectada, interoperable, abierta, libre. Ahora sabemos también, ¿no es cierto?, que estas aplicaciones, estos servicios digitales innovadores que están vinculados a Internet también plantean riesgos. Claro. Y el reto, creo, en el ecosistema en el que estamos operando es no obsesionarse con los riesgos, con las amenazas y con la fragmentación. Y puede sonar muy raro que diga esto, pero quiero explicar por qué lo digo. Una buena gobernanza es aquella que apoya los beneficios compartidos y distribuidos y que también propicia respuestas colaborativas. Y aquí tal vez voy a conectar con lo que decía Chengetay, este asunto de co-crear, participar conjuntamente, ¿no?, en dar respuestas a algo, y en este caso dar respuesta a las amenazas, a los daños, a los riesgos que pueden implicar las tecnologías digitales. Creo que en lugar de crear un enfoque completamente nuevo de ciberseguridad y de riesgo, el desafío está en incorporar la colaboración y la resiliencia desde el principio en los procesos nuestros de gobernanza. De hecho, creo que aquí la palabra clave justamente es resiliencia. No podemos lograr la resiliencia, y ahí conectaré con lo que comentó Roberto. No podemos, trabajar y asegurar la incorporación efectiva de la resiliencia si no avanzamos en la inclusión y en la equidad digital. Esto es fundamental en los contextos de América Latina. Por tanto, no creemos nosotros mismos ecosistemas que están desconectados y fragmentados. Uno para el uso de las tecnologías digitales para el desarrollo económico, para los derechos humanos, y otro para la seguridad y la confianza. Estos están interconectados y los procesos de gobernanza nuestro tienen que darles un tratamiento como tal, abordarlos como tal, interconectados. Ahora también me gustaría, tal vez a manera de provocación, colocar una pregunta sobre la mesa para todos, no para responderla en este momento, pero para que quede también ahí. Yo me pregunto si realmente estamos desentrañando lo que significa la fragmentación, o si la fragmentación como la entendemos ahora y como la vemos ahora o como la experimentamos no es un síntoma más bien de
servicios altamente concentrados en redes altamente concentradas. Y eso, por eso quiero dejar esta pregunta ahí. Y de cómo esto interactúa también o se entremezcla con intentos de control estatal. Entonces, quiero dejar planteada esa pregunta. ¿Cómo realmente estamos entendiendo la fragmentación y qué es lo que podemos hacer para no propiciarla en la forma o en el modelo que resulta en servicios altamente concentrados, con cantidades ingentes de datos concentrados en pocas manos y con los beneficios también concentrados en pocas manos? Muchísimas gracias, Valeria. Bueno, ya tenemos un panorama de lo que pasó, lo que está pasando en estos momentos, muy valioso y muy poderoso lo que dijiste tú y también lo que dijo Shengetai, relativo a no generar espacios fragmentados nosotros mismos, ¿no? Entonces, hablar de derechos humanos por un lado y hablar de mecanismos de ciberseguridad por otro. Pero también, digamos que con todo este panorama y con todas las disrupciones tecnológicas de las que ya hablamos, de los hitos que han pasado, de las amenazas de seguridad en las cuales estamos buscando crear espacios más seguros, vamos a darle paso al siguiente bloque, que ya es hablar un poco más del futuro, de qué está pasando y de qué va a pasar en la conversación un poco global. En ese sentido, son dos preguntas, pero las voy a unir, con eso tenemos una respuesta, dado que ya, pues digamos que son preguntas relacionadas. Entonces, vamos a pasar al bloque 2, que es la arquitectura global y la cumbre de la sociedad de la información más 20. Digamos que en estos momentos estamos en una coyuntura en la cual en materia de gobernanza de Internet ya estamos pensando en el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Y digamos que todos estos escenarios, ¿qué valor o qué tipo de relevancia van a tener en el escenario global? En ese sentido, quisiera preguntarles, en primer lugar, ¿qué cambios estructurales o principios normativos consideran que traerá consigo la revisión del WSIS más 20 para la arquitectura de la gobernanza? Y cómo deben renovarse y dinamizarse los IGFs globales, regionales y nacionales para convertirse en el puente indispensable entre la cooperación técnica y la creciente necesidad de marcos regulatorios globales. Si quieres, iniciamos contigo, Valeria. ¿Sí? ¿O con...? Yo creo que la definición de gobernanza de Internet que planteó el grupo de trabajo sobre gobernanza de Internet en Túnez en el 2005, como parte de la segunda fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, sigue siendo una definición de trabajo relevante, válida, vigente, porque esta definición habla de la evolución del uso de Internet. Y esta definición, al hablar de la evolución, por tanto, es válida para el futuro, ¿no? para la configuración de ese futuro, porque abarca una amplia gama de servicios, de procesos, de cuestiones, de aplicaciones. Eso por un lado. Por otro lado, el Pacto Digital Global creo que complementa también, ¿no?, esta definición al haber incluido en su agenda cuestiones relevantes respecto de la gobernanza de los datos, de la gobernanza de la inteligencia artificial, y también plantea el Pacto Digital Global, y esta tal vez es una de las adiciones más relevantes del Pacto Digital Global, plantea el tema de la responsabilidad corporativa y de la importancia de las empresas tecnológicas, y la importancia de que las empresas tecnológicas cumplan con los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas, sobre negocios y derechos humanos. Entonces yo diría que en conjunto estos instrumentos nos dan una buena pauta que no demanda o que no implica que hagamos un cambio importante, un cambio estructural, por llamarlo así, de la arquitectura de la gobernanza de Internet como la tenemos ahora, pero sí que aceptemos que esta arquitectura que tenemos ahora debe incluir la regulación, como he venido diciendo en mis intervenciones, la regulación no solamente del comportamiento de las grandes empresas tecnológicas sobre todo, y la forma en la que estas prácticas de las grandes empresas tecnológicas están configurando la evolución y el uso de Internet, sino que también se pueda pensar en cómo esta arquitectura puede
reforzar los mecanismos de participación y del modelo multisectorial que hemos venido destacando también todos, creo, a lo largo de la intervención de una u otra manera. Entonces, si bien no se demandan cambios estructurales, sí creo que nos presenta, sobre todo la revisión más 20, la oportunidad de atender esos aspectos que han quedado todavía relegados y que necesitan fortalecerse para que avancemos hacia una arquitectura que dé forma a una gobernanza más eficaz, más inclusiva, más participativa, más democrática. Lo dejaría ahí tal vez por el momento. Muchas gracias, Valeria. No, thank you very much, Valeria. Muchas gracias, Valeria. Totally agree with you. Yes. Yes, we do live in very interesting times at the moment. 10 years ago, it was a totally different environment as such. Diferente el entorno que tenemos ahora, los niveles de confianza, el tema de la confianza también ha cambiado. Tenemos tensiones en este enfoque multilateral de múltiples partes interesadas y también las empresas están diciendo que, bueno, la innovación y la regulación en cuanto a innovación realmente nos tira para atrás, no nos deja avanzar y estamos realmente pensando en la cuestión de ingeniería y entonces vamos desde estas bases y si nos regulan no podemos tener creatividad. Quizás no podemos saber qué es lo que va a pasar, pero sí sabemos que si continuamos con este ecosistema de múltiples partes interesadas, vamos a tener que enfrentar la situación de que algunos países van a ser los actores principales en este tema de la soberanía de los datos digitales y quizás si tenemos que pensar en esto de la soberanía tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de la fragmentación, pero bueno, lo que quería decir es que no debemos ser complacientes, tenemos que defender lo que queremos hacer, tenemos que tener una visión de cómo queremos que sea Internet y tenemos que luchar por esto. Tenemos que llegar a los gobiernos por los medios nacionales, regionales o quizás por medios directos, porque quizás sea posible llegar de forma directa, porque en definitiva los gobiernos son los que toman las decisiones finales, pero esas decisiones pueden ser compartidas entre todas las partes interesadas. Entonces va a estar quizás en las manos correctas, porque tenemos estos enfoques compartidos y tenemos que pensar, tenemos que concentrarnos más allá de 2025, porque sabemos que el mundo va a cambiar inevitablemente. Dale, está perfecto. Thank you, Shenketai. Si quieres, Arnaldo. No tengo como muchísimos aportes a proponer porque creo que ustedes ya han abordado como muchísimo en ese contexto. Y la propuesta en específico, tanto de WSIS como de otros foros, sería como exactamente proponer esa integración entre quienes regulan, quienes ejecutan o que tienen infraestructura y como otros sectores que están allí para proponer medios de mirar específicamente. Me preocupa un poco también esa cuestión de fragmentación exactamente por la necesidad de que la Internet permanezca algo que sea como universal, globalizante y que permita que personas puedan conectarse desde otros puntos. Al mismo tiempo que pasamos a tener ahora un contexto de, no sé si puede decir batalla, pero quizás, acerca de quién sostiene directamente el poder de los datos. Y eso resbalda como en muchísimo que ha hablado antes, tanto Valeria como las otras personas, pero no sé, creo que no tengo una respuesta muy directa en ese sentido, perdón. Perfecto, gracias. Bien, quería aprovechar también para saludar a Selim Bal, que está también acompañándonos de la Secretaría de Desarrollo Social de Naciones Unidas, y a Andrés Piazza, quienes fueron partes fundamentales, conjuntamente con Agustina Ordóñez, coordinadora y jefe de Argentina,
para que pudiéramos llevar adelante el Parliamentary Track del día lunes y martes en la legislatura de Córdoba. Y uno de los temas que justamente se conversó ayer, que tiene que ver con cuestiones filosóficas, ¿no? o de sentimientos, sensaciones de qué nos está pasando como seres humanos, tiene que ver con que estas discusiones, entiendo yo, que hace 20 años atrás, no sé si estaban atravesadas por el nivel de incertidumbre, los niveles de ansiedad, los niveles de no saber o no entender algo, ¿no? Yo creo que estamos ante unas tecnologías que van a ir superando día a día digamos, la inteligencia humana, digamos, o sea, la capacidad de procesamiento. Entonces, sin duda alguna, estamos ante una revolución, como la han pasado otros seres humanos en otras épocas de la historia, que de alguna manera este sentimiento común de alguna manera nos termina uniendo. Es decir, la incertidumbre, el miedo, terminan siendo factores que hacen que tengamos que encontrarnos, o vincularnos nuevamente ese sentido de humanidad, ese sentido de encuentro, para poder encontrar respuestas. Hoy, yo incluso siendo joven, yo tengo 35 años, y de alguna manera he sido parte o he ido acompañando el avance de la tecnología desde prácticamente el nacimiento de Internet, del empezar a utilizar los dispositivos, a hoy intentar entender e intentar aprender cómo utilizar la nueva tecnología, bueno, sobre todo la inteligencia artificial, para poder llevar adelante nuestra vida diaria, nuestra tarea y también los desafíos, ¿no?, que implica para el trabajo. Esta incertidumbre de saber o de pensar de que mi función, mi trabajo ya va a desaparecer porque lo va a realizar una inteligencia artificial o un chatbot, un agente. Entonces, creo yo que en estas discusiones es mayor. Entonces, la necesidad de que nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, nuestras empresas, nuestras pequeñas y medianas empresas adopten rápidamente para no perder esa competitividad en manos de actores externos. Entonces, esos son parte de los desafíos que se van detectando y que también es parte de la oportunidad, tomar algo que pareciera negativo, como es la incertidumbre, como es el miedo, como un factor de unidad y un factor de encuentro para poder encontrar entre todos vías de solución y vías para encontrar algo de certidumbre en tanta incertidumbre. Muchas gracias, don José. Seguimos con Roberto. Es una pregunta muy relevante en relación a el futuro que esperamos de este espacio de diálogo del Foro de Gobernanza de Internet a nivel global. No quiero reiterar lo que se ha mencionado ya sobre los cambios que tienen en los otros espacios de diálogo, que son importantes también, pero sí me gustaría en el contexto no de cambios de estructura, sino quizás de fortalecimiento de espacios existentes, como lo que ha resultado ser una evolución importante de lo que eran antes los foros de mejores prácticas, habilitando este otro espacio interseccional que son las redes de políticas, como las de acceso significativo, las de fragmentación, ahora inteligencia artificial, etcétera. Pero digo fortalecer en la línea de ojalá que no se conviertan nada más en un repositorio de proyectos o de iniciativas que sí son válidos y siempre es importante, pero que continúe esa línea originalmente concebida de aportar con una exposición de políticas relevantes que se hayan dado en diferentes regiones en el mundo, ¿no? Ese es uno de los aspectos que sugeriría en el contexto de la actual estructura del IGF y en la evolución que debiera tener hacia adelante, estos espacios sesionales y este en particular. Pero quiero trasladarme al contexto local, pasando por el regional, porque el regional, como decía antes, está en un proceso actual de evolución, en esta nueva etapa,
deberán pasar quizás un par de años más para revisar y hacer una evaluación de qué salió muy bien, yo creo que muchas cosas, y qué cosas hay que mejorar. Pero en el caso, en el contexto local, como decía al principio, creo que es importante que mejoremos los aspectos de participación significativa. Ya lo había explicado a qué me refiero con esto de participación significativa, pero ser efectivos en la inclusión de otros sectores, probablemente de la sociedad civil, y probablemente con dificultades de haber tenido la oportunidad de participar en otros momentos anteriormente. Para espacios o para iniciativas nuevas o que están en relanzamiento, pongo el ejemplo de Argentina o algún otro país que esté iniciando sus foros, esto puede esperar porque seguramente hay una gran carga en los procesos actuales, me refiero a una carga de trabajo en su organización, pero los procesos más largos que ya están varios años y que todavía no han logrado eso, y insisto que esto lo saco a colación a partir de reflexiones con otros colegas de NRIs, creo que es una temática que tenemos que ir resolviendo hacia adelante. Y lo otro que también es importante es buscar el mecanismo, aprender de quienes lo han logrado y traer en la mesa a otros actores del sector gobierno. A veces se cree que la participación, me imagino que el sector a veces piensa que la participación va a significar comprometerse inmediatamente con alguna acción, con alguna política, o con algún sector, y no necesariamente es así, y el resto de sectores que están participando asiduamente tiene que tratar de convencer para que este sector siempre esté presente, porque a partir de ellos sabemos que con los insumos que se vayan a generar en estos espacios de diálogo se van a poder resolver muchos problemas, muchas dificultades, muchas realidades que queremos todos como sociedades, como comunidades, como países resolver hacia adelante, ¿no? Pueden haber muchos deseos. Tampoco es posible ni en el contexto global, regional o nacional que este espacio de diálogo sea vinculante, como en algunas veces escuchamos voces en ese sentido. Sin embargo, los insumos son valiosos, pero la presencia y la acción posterior que con esa presencia y esos insumos de los demás participantes pueda generar finalmente políticas que puedan aportar al desarrollo de esta gobernanza, como la llamaba María Camila, digital hacia adelante, y de todos los aspectos que esto involucra en términos de beneficio. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Y antes de hacer el cierre, quisiera que le diéramos un aplauso a nuestros panelistas. Sé que Valeria quiere complementar la respuesta. Sí, claro que sí. Es que dejé sin intención, sin responder tu pregunta sobre los foros regionales y nacionales y cómo puede entender un puente con estos procesos. Yo tengo una sugerencia para el LAC-IGF respecto del papel que puede desempeñar en conectar los procesos regionales con la implementación de las líneas de acción de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Como saben, en la revisión más 20, uno de los aspectos que se está mirando es el ajuste que se debe hacer a las líneas de acción de las MSI para dar cuenta justamente de los desarrollos y de la evolución de las tecnologías digitales. En ese sentido, creo que sería interesante encontrar maneras para que el LAC-IGF no solo conecte de mejor manera con el ILAC, que es el instrumento que resultó de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, sino que también de manera intencional traiga a actores que puedan comentar o mirar de cómo se está llevando a cabo la implementación de las líneas de acción en las esferas nacionales y de esta manera conectar al proceso con la definición del futuro y con esa configuración del futuro. Muchísimas gracias, Valeria, y quisiera agradecerles por todos estos aportes tan valiosos que nos han dado. Efectivamente, el futuro, podría resumirlo incluso en un mensaje muy clave que todos se han unido, que es que la idea es que siga siendo un espacio colaborativo, no vinculante, pero que eso al final, citando acá a Roberto, que me pareció muy interesante esa aseveración, ese comentario,
no se convierta en un banco de proyectos de muy buenas iniciativas, pero que de alguna u otra forma, como no es vinculante, no podemos darle paso a, digamos que desarrollarlas con todo su potencial. Entonces es muy importante que siga existiendo un diálogo colaborativo, multiactor. Por supuesto que la presencia de los gobiernos es fundamental, pero también entendiendo que somos eso, un espacio en el cual colaboramos y llegamos a consenso, más no nos estamos vinculando o comprometiendo a realizar las cosas de una forma específica, que eso es muy valioso para al final. Y estoy de acuerdo contigo, Valeria, la definición de gobernanza de Internet que se dio en la Agenda de Túnez 20 años atrás continúa teniendo una vigencia muy amplia y muy interesante, y tenemos es que mirar cómo dinamizar esa definición al final, qué nuevos actores deben venir, cómo podemos articularnos, más no, digamos que muchas intervenciones que no son solo vinculantes, sino también hablan un poco de cambiar todo el sistema y todos los mecanismos y que cooperemos de alguna forma un poco más tradicional, por decirlo así, entonces procesos de cooperación vinculantes y un poco más cerrados, que eso no es lo que estamos, digamos que esperando en este modelo, y tampoco es lo que al final es el objetivo de este espacio colaborativo. Quiero agradecerles a todos por su atención y me gustaría que pudiéramos cerrar con una frase corta de cada uno para darle cierre. Entonces, si quieres, Valeria. Una frase cortísima. Yo tal vez me gustaría cerrar diciendo que tenemos la responsabilidad de construir algo mejor de lo que tenemos ahora. Y creo que todavía existe la posibilidad de construir alternativas y crear modelos de gobernanza que sirvan a las personas y al planeta. Y creo que parte de la clave de eso está en recuperar la real apertura, la real descentralización y combatir la fragmentación. Entonces, mi apuesta sería por las alternativas. Necesitamos construir algo mejor de lo que tenemos ahora. Thank you. I'll just like to Muchas gracias. Yo solo leave everybody with the message that the idea of Secretariat is here to help, que la it's idea here de to la Secretaría facilitate. es If you have ayudarlos any y issues or facilitar anything that you think that si we can tienen problemas, help you así with que or en cualquier connect manera you que with los other podemos people, ayudar o podemos conectarlos just con otras send us an personas, email, por favor, go to our mándenos un website, correo, talk to vayan me a here nuestra now página as well. web, pueden hablar conmigo ahora también, y por favor también sepan que en diciembre es un momento va a ser muy importante, no nos podemos relajar hasta después del 17, así que gracias. Frase de cierre, podemos como proponer también que los espacios sean multiactores, pero también plurales, y en ese sentido involucrar un poco la Internet como en una función social de inclusión, y más para allá que solamente tengamos participaciones de sectores, pero también de corpos, de personas, de grupos que no necesariamente participan actualmente, aunque sean afectados. Creo que eso resume. Bien, bueno, yo me anoté acá para no olvidarme. Básicamente, el resumen que yo aportaría es fortalecer estos espacios de diálogo, fomentar la participación ciudadana, que haya cada vez más participantes en estos espacios, y por último, desde el lugar que cada uno ocupa, desde ese metro cuadrado en el que cada uno se encuentra, impactar concretamente con acciones que puedan generar estos cambios y estas transformaciones en nuestra comunidad. Listo. Roberto, adelante. Muchas gracias. Sí, de mi parte, pues nada más decir que sigamos creyendo en este modelo, más allá de la frase, múltiples partes interesadas y el concepto de inclusión y participación, hagámoslo realidad y seamos actores de además nosotros mismos, quienes hemos tenido la oportunidad de participar desde antes, de seguir llevando este mensaje a quienes todavía no lo tienen y ampliar esta base de diálogo mucho más hacia adelante. Gracias, Roberto. Gracias, Camila. Ahora sé que tenemos preguntas de virtual, entonces si quieres adelante, Lilian. Bueno, muchas gracias. Tenemos varias participaciones desde YouTube y de Zoom. Bueno, varios saludos, comentarios.
Voy a dar muy brevemente 3 preguntas. Una desde YouTube que nos dice de qué manera estas inquietudes de futuros proyectos llegan a las instituciones educativas. Y tenemos en Zoom una pregunta de Reinaldo Alonso Reyes que nos dice que contamos con un nodo especializado en IA de la sociedad civil con gobernanza desde múltiples partes interesadas. ¿Cómo poder contribuir desde este espacio a los temas de una IA ética, transparente, segura, explicable en beneficio ciudadano? Gracias. Y tenemos otra pregunta también en Zoom. Nos dicen, la Unión de Informáticos de Cuba tiene una red de laboratorios ciudadanos, COLAB. ¿Cómo pudieran trabajar para fortalecernos en estos temas? COLAB Camagüey, con algunas experiencias desde la inclusión, las personas mayores y los emprendimientos. Gracias. Muchas gracias, Lidia. No sé si alguien quiere responder. Si me permites, María Camila. Si quieres, primero, no sé cuál, José había participado y después, si quieres, sigues tú, Roberto, ¿te parece? Bueno, perfecto. Muy bien, gracias. Yo tomo por ahí la parte que mencionaba de la educación. Sin duda es uno de los grandes desafíos ver cómo se transforma, digamos, cómo va acompañando el sistema educativo en todos sus niveles. Sobre todo, creo yo, donde más uno percibe con los padres, con las madres, en los niveles digamos, en los primeros niveles de la educación. Creo que ahí hay un desafío enorme, porque como lo dije anteriormente, la incertidumbre y la falta de información, la falta de conocimiento ante muchas generaciones de docentes que también, o sea, los docentes más jóvenes quizás tengan un acercamiento mucho más próximo, generacionalmente hablando, y de entendimiento de las nuevas tecnologías que los docentes más experimentados, más veteranos. Entonces yo creo que ahí también hay una discusión que debe darse en el seno mismo de los formadores para evaluar y ver cómo llevar adelante o cómo utilizar estas herramientas en el aula, ¿no? Entonces, y desde los gobiernos, pensar cómo transformar la formación de esos docentes, cómo generar también los espacios de interacción también con la comunidad. Nosotros acá en Córdoba tenemos una experiencia que son las mesas de coordinación local educativa, donde en cada uno de los municipios y comunas se forma una mesa intersectorial donde participan los directivos, las directivas de las escuelas, los referentes o los directivos de las instituciones y también los líderes políticos de esas comunidades. Creo que simulando un poco este modelo de múltiples partes interesadas, ese es un buen modelo que está dando buenos resultados porque se llevan allí a cabo proyectos o se definen lineamientos, también pensando en este otro concepto que hablábamos al principio, de la territorialidad, de la cultura, de las cuestiones de idiosincrasia propia de cada uno de los pueblos, ciudades. Si bien tenemos una cultura general, después cuando uno va a cada uno de esos pueblos, la idiosincrasia también es diferente, la manera de vivir es distinta. Entonces, ahí es donde creo yo también que generar estas mesas de participación en los niveles más locales, con estos temas, pero con la educación como uno de los ejes transversales, también es fundamental, y lo vuelvo a decir, el involucramiento y la participación de la comunidad en estos procesos. Muchísimas gracias. Vamos, si quieres, demos el espacio a Roberto. Sí, rápidamente, por una parte, respecto al involucramiento en la temática de inteligencia artificial, por supuesto que hay muchos espacios, foros a nivel mundial, pero en el contexto del Foro de Gobernanza de Internet y uno de los espacios interseccionales que mencionaba antes, que es la Red de Políticas de Inteligencia Artificial, tiene un trabajo que se realiza de manera continua durante el año y sin duda son siempre abiertos a la participación de otros actores. Así que es cuestión de ingresar a la página, al sitio web del Foro de Gobernanza de la Secretaría y ahí se encuentran los canales de interacción. Respecto al segundo tema, en relación a
apoyos con quizás no sé si modelos o experiencias respecto a inclusión. Yo quiero, aprovechando la grata conversación que tuvimos el día de ayer entre varios miembros de NRIs, uno de ellos, Julián, que nos comentaba una experiencia muy interesante que quiero compartirla a todos, que han tenido en el contexto del Foro de Gobernanza de Internet en Colombia, tiene que ver con la iniciativa en esta línea de inclusión, de que puedan participar una entidad asociativa de no videntes. Y ellos organizaron, entiendo, una sesión en relación a la manera en que se veían afectados ellos por aplicaciones para transacciones bancarias, por ejemplo, ¿no? Es parte de lo que nos había comentado. Me excuso con ustedes, María Camila, si no he reflejado correctamente el ejemplo, pero en general creo que es una muestra muy importante de lo que realmente se puede hacer en términos de inclusión de sectores que no siempre tienen la posibilidad de aportar, no solamente con sus vivencias, sino en algunos casos con sus conocimientos, además, en este tipo de eventos. Muchísimas gracias, Roberto, por las respuestas. Bueno, con esto hemos finalizado el panel. Otra vez quisiera que le diéramos un aplauso a nuestros panelistas. Agradecerles por sus valiosos aportes y por mantener esta conversación viva y activa en el nivel local, regional, nacional e internacional. Considero que este es un tema muy valioso para que sigamos profundizando y trabajando para evitar caer en todos los problemas que ya hablamos y en todos los diferentes riesgos que tienen, ¿no? Entonces, muchas gracias y damos paso al siguiente panel.